Bienvenidos a una nueva edición de Mi Pediatra y Yo. El tema que vamos a ver el día de hoy es trastornos del lenguaje. Hoy nos visita la licenciada en fonoaudiología Jordana Rossi. Espero que disfruten el programa. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Jordana? Gracias por aceptar la invitación a mi programa Mi Pediatra y Yo. Es la nueva temporada 2024 en este nuevo lugar, en la casa de té Bubka. Hoy vamos a tomar un té que se llama Adelim, ¿sí? Tiene té negro orgánico con frambuesa, arándanos, hibiscus y rosa mosqueta. Gracias. Bien, bueno, vamos a hablar de un tema tan importante como es el lenguaje, ¿sí? Claro, para hablar de lenguaje tenemos que hacer una primera diferenciación, ¿no? Sí. Por un lado, la comunicación y por el otro, el lenguaje. El lenguaje. En realidad, el lenguaje es una herramienta de la comunicación, bien, pero no es la única. Perfecto. La comunicación implica el intercambio de información, ¿no? Bien. En este caso, entre dos sujetos. Bien. Mientras que el lenguaje es el intercambio de información, esta capacidad humana de intercambiar información, comunicarse, Bien. pero a través de signos, ¿sí? Este uso de signos implica la habilidad de simbolizar, Bien. es decir, de representar mediante la palabra otra cosa, ¿no? Para dar un ejemplo, la palabra manzana no tiene nada que ver con el objeto manzana, bien, ni la forma de la palabra, ni los sonidos, nada evocaría a manzana, ¿no? Sin embargo, es una etiqueta verbal en el que todos estamos de acuerdo que representa al objeto manzana. Y el lenguaje también es esencial para representar la realidad, ¿no? Mediante signos también, mediante los símbolos y signos. Y esto más adelante en nuestra vida adulta pasa a ser la herramienta principal del pensamiento. Bien. Por eso es tan importante prestarle atención al desarrollo del lenguaje desde el nacimiento de nuestros hijos. Bien, ¿y cuáles serían esas etapas, digamos, del lenguaje en sí, ¿no? Claro. ¿Cómo va apareciendo? Primero tendríamos que hablar de los distintos aspectos que implica el lenguaje, para comprender su complejidad, ¿no? Por un lado está el aspecto fonético, ¿no? Que implica qué sonidos podemos decir, las características físico-acústicas. Por el otro lado tenemos el aspecto fonológico, la representación abstracta de esos sonidos que pueden transmitir significado. También tenemos el aspecto semántico, que son cuántas palabras podemos decir, o sea, nuestro repertorio, nuestro vocabulario, cuántas palabras podemos comprender, cómo podemos relacionar esas palabras, si podemos agruparlas según categorías. También tenemos el aspecto morfosintáctico, ¿no? Que se refiere al orden de las palabras, ¿no? En el castellano, por ejemplo, es sujeto, verbo, objeto. ¿No? Vos pensás que el orden de las palabras modifica el significado. Si yo digo, el ladrón persigue al policía, implica diferentes cosas a el policía persigue al ladrón. Uso las mismas palabras, pero en distinto orden y cambia el significado. Y por último, el aspecto pragmático, es decir, el uso que yo hago del lenguaje, qué funciones cumplo con el lenguaje, de acuerdo al contexto, adecuado al contexto. Todo eso implica el lenguaje y todo eso es lo que evaluamos los fonoaudiólogos. Como te darás cuenta, el lenguaje es una construcción, es un proceso que se da, ¿no? Y en esta construcción es importante tanto el sujeto que está construyendo el lenguaje como el adulto que lo está acompañando en ese proceso. ¿No? Desde el nacimiento empezamos a construir el lenguaje, aunque nos puede llevar 12, 18 meses el decir las primeras palabras, ¿no? Porque tenemos un desarrollo comunicativo preverbal y uno verbal. El desarrollo comunicativo preverbal comienza podemos decir, desde la panza de la mamá, ¿no? Porque sabemos hoy por hoy que los bebés escuchan la voz de su mamá y la voz de su entorno desde la panza. Entonces, cuando nacen, el bebé ya
Está familiarizado. Está familiarizado e incluso se puede calmar escuchando la voz de su mamá. También el bebé está genéticamente preparado para prestar atención a patrones que se parezcan a la cara. Bien. Entonces cuando uno se acerca al bebé, el bebé trata de enfocar nuestra cara. Bien. Entonces tenemos la voz humana, la cara, ¿no? Todo eso se va armando en nuestro cerebro, va formando una red neuronal que hace que vayamos cumpliendo diferentes hitos en el desarrollo. Claro, ¿no? porque a veces algunos papás dicen, bueno, es chiquito, no habla todavía, no dice nada. ¿Cuál es, digamos, la edad en donde se empiezan a detectar que hay algún trastorno del lenguaje? Bueno, desde el nacimiento. Desde el nacimiento podemos detectar los fonoaudiólogos y otros profesionales de la salud. Tenemos escalas de desarrollo desde el nacimiento hasta la edad adulta. Un nene a los 3 meses aproximadamente, ¿no? Siempre hablamos de más menos. A los 3 meses tiene que ser capaz de mantener contacto visual con el adulto y sonreír, lo que se llama la sonrisa social, exactamente. Entre los 3 y 4 meses más o menos, sí, tiene que poder participar en protoconversaciones, ¿no? ¿Por qué se llama protoconversaciones? Porque tiene componentes no lingüísticos que nos hacen acordar alguna conversación. Bien. Uno se acerca a su bebé y le dice, ay, mira, qué lindo este bebé, o lo que sea, ¿no? Y el bebé, ¿qué hace? Una vocalización, un sonido, bate las manos, sacude las piernas. A los 6 meses el bebé descubre que el adulto mira el objeto que está nombrando. Bien. ¿Sí? Descubre que el adulto dice, ay, mira el perrito, qué lindo ese perrito, y que vos estás mirando el perrito. Bien. Y el bebé lo mira. Es un esbozo de atención conjunta, un predictor de lo que es el lenguaje más adelante. Bien. Después cambia, el bebé empieza a iniciar esa interacción. Mira al adulto, mira el objeto y vuelve a mirar al adulto. ¿Sí? ¿Y el adulto qué hace? ¿Se queda quieto? No. Tiene que reaccionar a eso en forma concomitante y en forma lógica. ¿Qué vas a hacer? Le vas a dar el objeto porque le está interesando. Esto es importante. Los papás vamos armando el repertorio de los bebés. Los bebés no tienen una intención comunicativa al principio. Nosotros le damos el significado. Y ellos van construyendo el significado a partir de las devoluciones y los modelados que nosotros vamos haciendo, así que tenemos que estar muy presentes, en esos momentos, ¿no? Una problemática que se presenta entre el 3 y el 10% de los casos son los trastornos en el desarrollo del lenguaje en los niños. Existen mitos muy instalados, como por ejemplo, las nenas hablan mucho antes y mucho más que los varones, o ya va a hablar. Conozco muchos chicos que se largaron a los 3 años y después nadie los paró. Todo esto contribuye a retardar la consulta con el pediatra. Existen otros factores como la exposición a las pantallas, tanto de los niños como de los padres y cuidadores, y la falta de diálogo y de lectura favorecen el desarrollo de alteraciones en la adquisición del lenguaje. Bueno, Jordana, seguimos en este segundo bloque, seguimos con todo esto, ¿no?, tan interesante como es el lenguaje, la comunicación. Sabemos que ahora desde temprana edad los bebés ya van a los maternales, hasta que, bueno, después a los 3 años, cuando ya es el ingreso a la etapa, digamos, escolar, preescolar. Digamos, ¿qué rol cumple el docente en esto, ¿no?, de detectar estos trastornos o problemas de lenguaje? Claro, como vos decís, ¿no? Después del hogar, la escuela, la guardería, el jardín de infantes pasa a ser el segundo lugar, sí, donde más pasan tiempo los chicos. Sí, sí. Y los docentes están preparados
para detectar dificultades en el lenguaje y especialmente dificultades en el aprendizaje. Entonces cumplen un rol fundamental, ¿no? Siempre que un docente se nos acerque para decirnos algo que le preocupa acerca de nuestro hijo, escuchémoslo. Bien. Porque él pasa tiempo con él, los ve interactuar con sus compañeros, ve si le está costando, por ejemplo, el proceso de la lectoescritura. Bien. Entonces cumple un rol fundamental, ¿no? Los papás tenemos que ponernos en su lugar y que quizás al docente no se le hizo fácil acercarnos, ¿no? Porque a veces algunos papás se lo toman mal, pero bueno, tratemos de tomar, de escuchar, de tomar en cuenta lo que nos está diciendo. Y nunca está de más consultar. Bueno, hablemos de lo que es la tartamudez, ¿sí? Algo que se está viendo mucho, sobre todo bueno ahora con este tema del uso de las pantallas. ¿Qué es la tartamudez? Bueno, la tartamudez es un trastorno en la fluidez del habla. Bien. Por eso nosotros utilizamos más bien el término disfluencia, ¿no? Es un cuadro donde todos podemos, visualizarlo, ¿no? Que se caracteriza por interrupciones, por prolongación de palabras enteras, de sílabas, de sonidos, de bloqueos, ¿no? De bloqueos a veces audibles y a veces interrupciones completas de las palabras, ¿no? Donde la persona no puede seguir hablando, ¿no? Y es un cuadro muy angustiante tanto para el sujeto que tiene esta condición como para la familia, ¿sí? Y da lugar a conductas secundarias, ¿no? Conductas secundarias de evitación, de escape, y produce aislamiento, retraimiento, ¿no? En muchos casos sí. Los profesionales, los maestros y los papás no estamos ahí todos aunando esfuerzos para acompañar a este niño que tiene un trastorno de la fluidez, ¿no? ¿Y a qué edad suele aparecer con mayor frecuencia? Esto es importantísimo porque hay disfluencias típicas del desarrollo, disfluencias fisiológicas, ¿no? Donde se da en etapas, donde vos imagínate el lenguaje, hoy lo pensamos no como antes era el cerebro, acá tenemos esta área que se ocupa de esta cosa, esta área que se ocupa de la otra, no. Hoy el lenguaje se sabe que es una red neuronal que involucra a todo nuestro cerebro. En etapas críticas, donde se producen tantos aprendizajes, hay niños que tienen una predisposición genética, acá está demostrado fehacientemente la influencia del aspecto genético de la tartamudez. Se habla de que aproximadamente un 60 a 70% de niños que tienen disfluencia tienen un familiar que son disfluentes, ¿no? Pero bueno, hay estas disfluencias típicas se dan entre los 2 y los 4 años más o menos. No nos quedemos ahí, ¿no? Tratemos de tener siempre un rango. Pero ¿en qué se diferencian? En que son a temprana edad, en que no hay esfuerzo al hablar, ¿sí? No se producen bloqueos, sino que se producen más que nada repeticiones de palabras enteras. ¿Sí? El típico porque, yo, cuando están emocionados te quieren contar algo, ¿no? Pero no tiene que ser repetición más de 3 veces. Si repiten más de 3 veces una palabra entera ya es un signo de alarma. No produce aspectos emocionales negativos y tampoco hay conductas secundarias de evitación y de escape. Como panorama general, para tenerlo claro, no tartamudea o pierde fluidez sin esfuerzo. Si nosotros le decimos, respira, tranquilízate, relájate, pensá antes de hablar, sentate y después hablar, es peor. Lo que es algo normal del desarrollo, nosotros lo estamos fijando como algo patológico, porque el chico lo empieza a registrar, lo empezamos a marcar nosotros, ¿sí? Ahora, si ese cuadro persiste ya en un nene de 3, 4 años, persiste en la edad escolar, el cuadro se empieza a agravar, ya aparecen los bloqueos es lo peor en la tartamudez, ¿sí? Ya se empiezan a repetir
sílabas más que palabras enteras, o se alargan las vocales, ¿no? Empezamos a ver movimientos de las extremidades, de los ojos, de la boca, o sea, salir de ese momento a cualquier precio. Bien. Y conductas de evitación. Yo sé que esta palabra me cuesta, entonces voy a dar una vuelta, un circunloquio, un rodeo para no decir esa palabra. Bien. Así que te repito, es un cuadro que resulta muy angustiante, pero tiene tratamiento. Cuanto más precoz sea el tratamiento, mejor es el pronóstico. Bueno, como para finalizar este programa, digamos, en cuanto a algo tan vigente como son las pantallas, digamos, ¿qué relación tienen las pantallas? Llámese de todo tipo, ¿no? Como hablamos, tablets, celulares, televisión, computadora. Pantallas engloba todo. En general, ¿sí? ¿Qué relación tiene tanto con el lenguaje como con la comunicación? Bueno, es algo que estamos tratando de hablar con todos los papás, ¿no? Es un problema que todos tenemos. Yo tengo problemas en mi casa con el uso del celular, así que no es algo que ninguno escape. Antes de hablar de la pantalla de los chicos, a mí me gustaría hablar de la pantalla de los adultos, ¿no? Porque si estamos hablando del contacto visual, de la atención conjunta, de comunicación, de entender lo que el bebé me está queriendo decir, si yo estoy con el celular en la mano, ¿qué respuesta le puedo dar? Un adulto con una pantalla es un adulto que no está disponible para su hijo. Claro. Entonces, primero pensemos qué nos está pasando a nosotros los adultos con la pantalla. Y después sí, tratemos de limitar el uso de la pantalla de nuestros hijos. La Organización Mundial de la Salud recomienda antes de los 2 años pantalla cero. Vos pensá lo que produce en un adulto el celular, la adicción. Está catalogado como una adicción. Vos pensás qué puede producir eso mismo en un cerebro en desarrollo, donde no solo tiene que aprender lenguaje, tiene que aprender 1.000 millones de cosas. Y entre los 2 y los 5 años se sugiere 45 minutos semanales. O sea, estamos todos pasados de tiempo de pantalla. No hay aplicación que favorezca el desarrollo del lenguaje. Bien. Todo lo contrario. O sea, tiene 0 beneficio y todas las contraindicaciones. ¿Cómo lo limitamos? Saliendo de casa, a la naturaleza, a ensuciarse, a embarrarse. Actividades que tengan que ver con la naturaleza, con interacción significativa con otro, ¿no? Todo eso sí va a favorecer el lenguaje. No hay ninguna aplicación, por más que aparecen publicidades de aplicaciones que son una estafa verdaderamente, ¿no? No hay nada que reemplace a la mirada, a la intervención, a la interacción significativamente emocional de los padres o de los cuidadores principales de ese niño. Bueno, muchas gracias, Fernanda. A vos, Emira. Gracias. La detección temprana de los trastornos del desarrollo del lenguaje posibilita una intervención terapéutica oportuna para evitar poner en riesgo el desarrollo cognitivo, psíquico y social del niño, ya que el lenguaje funciona como un organizador de percepciones, experiencias, vivencias y conocimientos que posibilitan comprender e interpretar a otros seres humanos, interactuando en una dinámica comunicativa, integrándose y participando de su comunidad sociocultural. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana. Hoy quiero contarles mi experiencia de mamá sobre los problemas en el lenguaje del habla. Tengo 2 niños, uno es Agustín y otro es Lautaro. Ambos Agustín tuvo un tratamiento con fonodiólogo y Lautaro está actualmente teniéndolo.
a mí en Salita de 3 años me comentan que Agustín hay algunas palabras que para la edad que tiene no le salen, y a veces notaban que él se frustraba para pedir algo o no lo pedía, o lo pedía con señas porque le daba vergüenza pronunciarlo. Entonces lo consulté con la pediatra me dijo que sí, que era recomendable hacerlo con una fonoaudióloga, y comenzó su tratamiento durante 2 meses. Él estuvo realizando tratamiento. En Jardín de 4, en el informe ya me mencionaban que él había implementado vocabulario, que se le entendía en cuanto a palabras nuevas que pronunciaba eran distintas, y así fue avanzando con todo lo que es el tratamiento. Él en primer grado, cuando ingresa, no le dificultaba en lo que es el tema de alfabetización, de poder entender, de decir, bueno, él sabía que, por ejemplo, perro no le salía a pronunciarlo, pero sí sabía que perro se escribía con 2 R, por ejemplo. En eso no lo dificultaba, pero sí en la práctica del habla, que es algo de tener una constancia, ya que nosotros como papás quizás a veces lo corregimos y no es la forma. Entonces, teniendo el apoyo tanto de un profesional como de los docentes, tener ese apoyo y ese acompañamiento es súper importante, porque ellos te guían cómo nosotros como papás podemos ayudarles. Quizás nosotros pensando que repitiéndole la palabra los estamos ayudando, y la verdad que no. Entonces te dan un montón de tips que vos podés guiarte para poder acompañar el proceso y realmente ayudarlos. Es muy difícil también cuando ellos empiezan primer grado, por ejemplo, que era lo que a mí me preocupaba porque no podía corregir en su habla, porque él también yo intentaba corregirle y él se frustraba, él se enojaba. Entonces es como hablando con la fono, Jordana me dio tips como, mira, no, por más que vos le repita la palabra, a él no le va a salir, porque lo que no reconoce quizás a veces son los sonidos, o me dicen, entonces vos le podés decir 20 veces la palabra y él, por más que la repita, no es que la está aprendiendo, porque es una cuestión de sonidos, de enseñarle cómo suena, de dónde sale. Así que de esa manera, la verdad que es una ayuda súper importante tener un profesional. Lautaro sigue las prácticas con la profesional y actualmente va una vez por semana, y realmente es súper notable el cambio, y lo mismo me dicen las docentes, que se nota mucho el cambio, lo notamos en la familia. Es súper importante que asistan, es muy muy importante. Poder promover esto de la asistencia constante a la pediatra, de hacer los controles, es muy importante, porque se pueden detectar un montón de cosas a tiempo, como esto, por ejemplo. Así que bueno, es eso un poquito de lo que quería compartirles y contarles como mamá. Muchas gracias. Bueno, llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado este tema tan importante como es trastornos del lenguaje. Quiero agradecer a Bubka Casa de Té por brindarnos el espacio para grabar el programa, a Parela que me viste con la marca Aires, y a todos ustedes que están detrás de la pantalla. Nos vemos en una nueva edición. Chau, chau.